Muy buenas tardes o muy buenas noches ya para mis hermanos de San Miguel. Un saludo y un abrazo en el amor del Señor, especialmente para nuestro hermano Ángel, quien, como hemos sabido durante la mañana, se encuentra delicado de salud. Gracias al Señor, las últimas informaciones que hemos tenido es que ya se encuentra un poco más estable, pero igualmente le mandamos un saludo y un abrazo en nombre de mi familia y mío personal. Y yo creo que toda la iglesia está de acuerdo que a nombre de la iglesia y que está presente en las oraciones de todos nosotros. Así que vaya un fuerte y cariñoso saludo y abrazo, y esperando que se recupere muy luego para que lo podamos ver en los servicios que hacemos de forma online. Quisiera también pedirle disculpas porque en esta ocasión solamente voy a enviar un audio, debido a que, como usted sabe, para yo predicar de forma grabada, tengo que tener mucho tiempo, alrededor de 3 horas, para poder subir una predicación en la que salga en video, y no poseo tanto tiempo debido a que este viernes y sábado tenemos las convenciones de jóvenes. Por tanto, voy a tener que estar esos 2 días ocupados, y en estos días hacer todas las cosas que no podría hacer en los otros 2 días. Y también pedirle disculpas un poco por mi voz, ya que no sé si es un resfriado de otoño o alergia, pero me encuentro un poco congestionado. Y sin más preámbulo, hermano, ya pedidas las disculpas, lo invito a que vaya a buscar su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos 11, del 1 al 9. Perdón, del 1 al 11. Marcos 11, del 1 al 11. Vaya a buscar su palabra. Hoy día vamos a hacer un repaso por toda la palabra. Vamos a ocupar harto la Biblia, así que esté conmigo, acompáñeme en la lectura. Si lo ha encontrado, leemos en el nombre del Señor. Si no lo ha encontrado, póngale pausa y nos sigue. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, y en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Que el Señor bendiga su palabra. Hace algunos días yo conversaba con varios cristianos y preguntaba de forma curiosa cómo se preparaban y cómo vivían la Semana Santa. Y la verdad, para mi asombro, no encontré mucho entusiasmo en ellos. Su respuesta, incluso salió por ahí algún comentario en que esta era una celebración católica, haciendo alusión que sería una celebración católica romana. La verdad, me asombré bastante por esas respuestas, y cuando me tocó la predicación sentí necesario hacer una reflexión respecto a la Semana Santa. Y en primera instancia, hermano, debemos dejar absolutamente claro que esta no es una celebración católica romana. Es una celebración
y una fecha importantísima de la cristiandad, de la Iglesia de Cristo. La Semana Santa, junto con la Navidad, es una fecha más relevantes de la cristiandad. Como dice la conocida alabanza, ¿no?, que nos gusta en la Iglesia, Preciosa Sangre, dice: de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Creo que es una frase bastante bonita para resumir los hechos importantes del ministerio del Mesías: el pesebre, el Calvario y del Calvario a nosotros. Durante estos 7 días recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. No es una fiesta católica romana, sino cristiana. Y permítame, si no le causa molestia, argumentar aún más. Si usted queda disconforme, ¿no es cierto?, y sigue pensando, y espero que no sea así, que es una fiesta católica, y tratar de convencerlo de que medite durante esta semana en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y si usted tiene un libro de historia, y más especialmente uno de historia cristiana, le recomiendo uno de Justo González, La historia del cristianismo, en el cual nos relata que en la iglesia primitiva los nuevos creyentes se dedicaban al estudio de la palabra por alrededor de 3 años. Pasados estos 3 años y en la época de la Semana Santa, participaban de la Cena del Señor junto con los miembros de la iglesia, recitaban el credo de los apóstoles y eran bautizados. Desde ese momento la iglesia los consideraba, como decimos hoy, miembros en plena comunión de la iglesia del Señor. La fecha era tan importante en esa época, hermano, que era esa la época de culminación de 3 años de discipulado para entrar y ser reconocido por sus hermanos como hijos de Dios. Si el argumento histórico tal vez no le gusta, vamos a un argumento bíblico. El mismo Jesús nos llamó a tomar la Pascua, ya no en recuerdo de la liberación de Israel de las manos del faraón de Egipto, sino que en recuerdo del sacrificio que estaba a punto de suceder unos días más tarde. Pablo, el apóstol a los gentiles, nos manda a predicar a Cristo, pero además a este crucificado, suceso ocurrido durante esta semana. Y por si fuera poco nos dice que si Cristo no resucitó, vana o sin sentido es nuestra predicación. Mostrar más argumentos creo que sería redundante, porque el especial significado que tiene esta semana para todos nosotros, los que decimos ser cristianos, está clarísimo. Pero ahora vamos a entrar a el estudio del pasaje anteriormente leído. Uno de los hitos más importantes de esta semana, que, como dice ahí en su Biblia, Reina Valera, está titulada como la entrada triunfal a Jerusalén. Hemos visto uno de los pasajes, hermanos, más interesantes del Evangelio. Su importancia es tremenda. Este es uno de los hechos que los 4 evangelistas narran de forma conjunta. Y tomando este hito con toda la semana de la Pasión de Cristo o la Semana Santa, son un 30% de lo escrito por los 4 evangelistas. Es casi también, si usted quiere tomarlo individualmente, es la mitad del libro de Juan. El ministerio de Jesús, hermano, en este momento ha llegado a su fin y Él lo sabe. Su mensaje ha sido acompañado por maravillosos milagros y la fama del Maestro recorre toda la Palestina y sus alrededores. Sus discípulos aumentan tan rápidamente como la ira y la cólera de sus enemigos. La Pascua está cerca y Jesús, como un buen judío, pretende subir a Jerusalén a celebrarla juntos con sus discípulos, como tantos otros judíos de la época. Comentaristas bíblicos señalan que se estima que en la época de Jesús
se encontraban en Jerusalén en la Pascua alrededor de 2 millones de personas, lo que es demasiado para la época en que suceden estos acontecimientos. El libro nos narra cómo Jesús, al ir subiendo a Jerusalén, manda a 2 de sus discípulos y le señala que en una casa se encontraría un pollino amarrado y que lo trajeran, y si alguien les preguntaba por qué se lo están sacando, que era del todo obvio, ¿no es cierto?, que le dijeran: el Señor lo necesita. Muchos han escrito, hermanos, de acuerdo a esto. Y nosotros, los que somos conservadores, los que somos cristianos y que creemos que Jesús es el Señor en el sentido de que Él es Dios y está en orden de todas las cosas, en sustento de todas las cosas y en conocimiento de todas las cosas, creemos que el Señor sabía que dónde estaba el pollino. Aquí hay un elemento tremendamente distintivo. La Biblia nos dice que el pollino estaba amarrado a la afuera de la casa. Y al igual como en el caso en que Jesús manda a buscar a un hombre con un cántaro, en que la cultura no era común que un hombre estuviera con un cántaro, sino que las mujeres iban con cántaro y ellos lo iban a poder reconocer, también era así con el pollino. Los pollinos no se amarraban afuera de la casa por razones obvias. La delincuencia viene desde el Génesis. Y estos se encontraban dentro de las casas, pero, la sorpresa, ese pollino estaba afuera de la casa. El Señor conocía o conoce, ¿no?, está sobre su propiedad todos los animales. Y además da un distintivo para que sus discípulos mortales como nosotros pudieran saber cuál era el pollino. Pero les dice además, si alguien les pregunta, cosa obvia, ¿no?, si los dueños ven que le están sacando un animal, lo primero que iban a pensar es que le estaban robando. Pero les dice, decidles que el Señor lo necesita. Mucho también se ha escrito en qué significa que el Señor lo necesita. Y le vuelvo a decir, como somos cristianos conservadores y creemos que Jesús es el Señor, es que creemos que les dice el Señor, refiriéndose a Él, ¿no?, y con su autoridad divina de ser el Hijo de Dios y dueño de todas las cosas, le dice a sus dueños: el Señor lo necesita. No creo que necesite más explicación. El dueño de todo lo necesita. Y le dice el Señor, y los dejarán ir. Y es así como Marcos nos dice, los dejaron ir. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesitaba y lo devolvería cuando cumpliera el objetivo del pollino. Un pollino que nunca había sido montado por nadie, un hijo de asna. El Evangelio de Juan también, como dijimos anteriormente, nos narra esta entrada triunfal a Jerusalén y nos dice que en ese momento los discípulos no entendían qué pasaba. Los discípulos no entendían qué hacía el Señor cuando los mandaba. Pero nos dice Juan, si usted lo quiere leer, Juan 12, del 12 al 19, nos dice que cuando el Señor fue glorificado entendieron todas estas cosas. Y entendieron que el Señor hacía todo esto para cumplir las profecías establecidas por los profetas y que hablaban del Mesías. Y el libro de Mateo nos narra también en el capítulo 21 del 1 al 11 y nos establece qué profecía se está cumpliendo en este momento. Y lo invito a que busque el libro de Zacarías 9:9, en el cual un versículo totalmente mesiánico nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estaba establecido que el Salvador de Jerusalén, que el Salvador de Sión, entraría en un pollino, en un hijo de asna, en un burrito, si quiere tomarlo en esos términos, en un burrito. ¿Cuál era la característica del burrito? Que el burrito nunca había sido montado por nadie, nunca había sido domesticado, ¿no?
y el Señor lo ocupaba para entrar a Jerusalén. Como dijimos, la fama del Maestro se había multiplicado. Todos habían escuchado de quién era Jesús de Nazaret, qué había hecho, qué hacía y qué sus discípulos hacían en su nombre. Y el que no había escuchado, habían 2 millones de personas que podían decirle quién era Jesús de Nazaret. Sigue contando Marcos que subiendo y entrando a Jerusalén, los historiadores señalan que sería por la puerta oriental, la llamada puerta dorada, por donde entraba la gente a Jerusalén. Había multitudes de gente esperándolo. Multitudes, dice Marcos, adelante y atrás del Mesías. Antes que entrara y que se subiera el pollino, sus discípulos pusieron sus vestidos sobre el pollino para que el maestro anduviera más cómodo. Y cuenta el relato del evangelista que al entrar a la ciudad, aquella multitud que iba detrás y delante de él echaban sus mantos sobre el camino para que el pollino pasara sobre el camino. Marcos nos relata que la multitud sacó ramas de palma, nos dice uno de los evangelistas, y las alzaban al cielo mientras cantaban, mientras gritaban. Si usted ha visto alguna vez alguna de las procesiones reales, como pasan en los carruajes o alguna película, ¿no? Donde los ingleses muy monárquicos, ellos gritan: Dios salve al rey, Dios salve a la reina. Los españoles también en menor medida, pero lo hacen. Hasta el día de hoy, imagínese y lleve su mente a esa época en Jerusalén. Pero aún más, no un simple rey, sino que al que había resucitado un muerto de 4 días, al que había sanado a un ciego de nacimiento y al que había dado de comer a 5.000. Se imaginará el jolgorio, el escenario de euforia que había en ese momento. Como dijimos, sacaban las palmas y levantaban en el cielo y gritaban. Dice Marcos 11:9, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. El libro de Macabeos, que como sabemos todos, nosotros no lo aceptamos como un libro inspirado por Dios, pero sí tiene bastante historia de Israel, nos cuenta que Judas Macabeo, luego de haber peleado y vencido a los sirios, entró a Jerusalén y el pueblo lo recibió con palmeras en el cielo. El libro de los reyes nos relata que el rey Jehú, luego de haber vencido en una batalla, el pueblo lo recibe a la entrada de Jerusalén con palmeras en los cielos. ¿A qué quiero ir con esto, hermano? La entrada a Jerusalén de Jesús es la entrada de un rey. Es la entrada para Israel, para el pueblo que aclama al rey, de un general victorioso que viene a salvarlos. Y nos dice más claramente que el pueblo gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si usted va al estudio un poco más profundo de la Biblia, se va a dar cuenta que Hosana significa sálvanos, Señor, ahora. Es un cántico que encontramos en el Salmo 118. Salmo 118. Búsquelo y en su versículo 22 vamos a ver qué dice. Salmo 118. Comencemos leyendo en el 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día de Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Hosana,
¿no es cierto? Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. El Salmo 118, hermano, era uno de los 5, me parece, salmos de Jalel o Jalel, desde el 13 al 18. Desde el 113, perdón, al 118, salmos cantados durante la Pascua y salmos que evocaban al Mesías, que evocaban a ese rey restaurador que había sido prometido para el pueblo de Israel. Y vamos al contexto, en la época de Jesús. El pueblo de Israel, hermano, después, y como lo vimos en Malaquías, después de la deportación, queda en las ruinas. Es un pueblo más pobre del Medio Oriente, como lo dijimos. Por él pasaron los sirios, los asirios, los babilónicos. Anteriormente habían, y como le dije en el libro de Macabeos, se relata la ocupación de los griegos y cómo los Judas Macabeos y los Macabeos, la familia de los Macabeos, les hace frente a esta invasión. Y ahora en el tiempo de Jesús están subyugados a los romanos. ¿A qué quiero ir con todo esto, hermano? Y no sé si usted ya se ha dado cuenta, pero lo que quiero decir es que el pueblo de Israel tiene una visión de qué está pasando ahí. Ahí venía entrando el Mesías prometido, el rey de Israel que venía a librarnos del yugo del imperio romano. Aquel rey que iba a terminar y que iba a terminar con la ocupación y iba a restaurar al pueblo de Israel como rey. Le gritaban, Hosana, Hosana, sálvanos Señor ahora. Si usted se da cuenta de lo que dice el Salmo 118 y si lo lee entero se va a dar cuenta que el salmista relata cómo en la antigüedad Dios los había salvado. Y la conclusión del salmista es como Jehová nos salvó antes, ahora Jehová nos puede salvar. Por tanto, lo que están pidiendo a Jesús es sálvanos ahora de la opresión del imperio romano. Y hay una algarabía y la muchedumbre grita, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una escena propia de una entrada triunfal. Se me viene a la mente cuando Saúl y David entran y las mujeres gritaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Un acto propio de generales victoriosos. Y así sigue y sigue entrando por las calles y las callejuelas de Israel hasta llegar al templo. Como le dijimos, la fama de Jesús aumentaba tanto como la ira de sus enemigos. El libro de Lucas nos relata que los fariseos, al ver esto, fariseos conocedores de las escrituras y sabedores de que la gente está vitoreando a Jesús como su Mesías, es decir, aquel que ellos pensaban los venía a librar del imperio, y como tantas otras veces habían levantado algunos que decían ser el Mesías, les dice, calla a esta gente porque, como anteriormente habían dicho, van a venir los romanos y aquí nos van a barrer porque van a pensar que es una revuelta. Y Jesús les dice, si yo lo hiciera callar a estos, las piedras hablarían. Jesús indirectamente aceptando su mesianismo. Y esa es la escena que nos relata el libro de Marcos y los 4 evangelios. Pero hay aquí, hermanos, un hecho y que va a hacer pasar al pueblo de la efervescencia a la desilusión. Como dijimos, el pueblo pensaba que Jesucristo iba a ser el Mesías que los iba a libertar del yugo de la esclavitud, del yugo de la invasión romana, de la subyugación romana. Pero Jesús no tenía ese plan. La Biblia nos relata que
había gente que quería forzar a Jesús y nombrarlo rey de Israel, porque él era el Mesías. Pero Jesús no venía a eso. La Biblia nos relata que Jesús, habiendo pasado esta entrada triunfal, uno de los evangelios nos relata que Jesús se va a un rincón, podemos decir, y se pone a llorar. Usted dirá, llora de alegría porque en ese momento estaba siendo victoriado como el hombre más importante de Israel. Pero no, llora de pena. Antes de profetizar la destrucción del templo, el Señor va a llorar de pena, y ahí comentaristas bíblicos dicen que la palabra utilizada ahí para el llanto es casi como llanto con gemidos, llanto desconsolado, por el cual Jesús se pone a llorar por todo ese despliegue y esa efervescencia de su pueblo, porque él sabía que no estaban adorándolo a él, a lo que él venía. El pueblo de Israel se había creado un Jesús diferente al verdadero. No se habían dado cuenta que el Señor venía en un pollino y no en un caballo. El pollino era símbolo de paz, símbolo de diplomacia en esa época. El caballo era símbolo de guerra. Jesús venía en un pollino, no en un caballo. Jesús no venía a terminar con el imperio romano, sino que con el imperio de la muerte, del pecado sobre el hombre. Jesús no venía a libertar a Israel del pueblo de la opresión romana, sino que venía a libertar al hombre de la esclavitud del pecado. Jesús no venía a celebrar la Pascua y a realizar el sacrificio al templo de un cordero, sino que Jesús era el cordero que iba a ser sacrificado en esa Pascua. Como le dije, pasaría en esta semana de la exultación, de la efervescencia a la decepción, porque pasamos de esta imagen para 4 días más. Estas mismas personas que se reunieron a decir Hosana, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, a decir crucifícalo, crucifícalo, y que la sangre de éste caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Jesucristo lo sabía. Jesucristo sabía todas esas cosas, hermano. Entonces se pone a llorar porque él sabía, y como lo profetizaría después, que en el año 70 no iba a quedar piedra sobre piedra, porque no habían conocido el tiempo de su visitación. Jesús se había dado cuenta que no lo perseguían por ser el Hijo de Dios, sino que lo perseguían por los panes y por los peces. Israel estaba en busca de un libertador de Roma, pero no de un libertador por el pecado. Se habían creado un Jesucristo, un Cristo diferente al establecido por los profetas. Habían visto los milagros, habían escuchado a Jesús, pero no habían entendido su mensaje. Ni siquiera los fariseos, que eran los que más miedo tenían. Porque veían que si habían 2 millones de personas en Jerusalén, no les iba a costar nada poner a Jesús como su rey. Pero Jesús no venía a eso. Entonces, hermano, podemos tomar como una enseñanza de este pasaje, la adoración del Cristo falso y la adoración de un Cristo verdadero. Yo no sé si usted se pone a pensar. En nuestras iglesias, hermano, decimos que la presencia del Señor se ha manifestado cuando vemos gente llorando, cuando vemos gente saltando. En otras iglesias un poquito más, ¿no es cierto?, libres, por no decir de otra forma, algunas manifestaciones que no voy a calificar, decimos que ahí está el Señor. Cuando vemos gente llorando, gente gritando, alegre, decimos, no, ahí está el Señor.
Pero vimos que no necesariamente ahí está el Señor, que no necesariamente ahí se adora a Jesús. ¿Cuántas iglesias, hermano, hoy en día predican a un Cristo light? A un Cristo que quiere ser tu amigo, a un Cristo que quiere sanarte de tu enfermedad, que quiere librarte del coronavirus, ahora que está de moda. Un Cristo que quiere darte el auto último modelo, que quiere que termines tu carrera universitaria. Un Cristo, no sé, que quiere darte prosperidad. Un Cristo que quiere amor para todos, que acepta a todos y no le pide nada a nadie. Cuando la Escritura nos habla de un Cristo que quiere ser el Salvador. Pero lo que implica que Cristo quiera ser su Salvador es que tú lo reconozcas como su único personal Salvador, que lo reconozcas como el Hijo de Dios que fue crucificado y el Padre lo levantó al tercer día de él entre los muertos, y que te sometas a su palabra y a su ley. Sí, Cristo quiere ser tu amigo, pero entonces, ¿ese es su mensaje? No. Cristo venía a libertar a Israel, sí, pero no como ellos creían. No venía a libertarlos del imperio romano, sino que el imperio de la muerte y de la esclavitud del pecado. Pero el Israel no lo vio. Y cuando vio que Jesús no venía a eso y que fue tan fácilmente apresado por los romanos, dijo: crucifícale. Él no era el que esperábamos. Fue un Cristo más que se levantó. Fue tan grande la decepción, hermano, de ese Israel, que se había creado un Cristo falso, que se atrevieron a crucificar a un hombre inocente. Porque si usted se va a la Biblia, ¿por qué iba a crucificar al Señor? Se había sanado a enfermos, se había alimentado a gente y habían 2 millones de personas que lo conocían ahí. ¿Por qué lo iban a crucificar? Fue la decepción. Y quisieron liberar a un asesino. Entonces, ¿cuál es el mensaje, hermano? ¿Cuál es el Cristo que estás adorando? ¿Cuál es el Cristo en el que has puesto tu confianza? Porque déjame decirte una cosa, hermano. Sí, ese Jesús entró en un pollino en Jerusalén en el año 33. Entró como el cordero que iba a ser sacrificado en esa Pascua para libertar a sus pueblos de la esclavitud del pecado. Pero déjame decirte una cosa. Ese Jesús que vino en el pollino, la Biblia nos dice que volverá ahora, pero en un caballo. Acompáñame, o acompáñeme, si quieres ser más formal. Acompáñame al libro de Apocalipsis 19. Ese mismo Cristo que entró en un pollino, en un burrito tan frágil, incluso, hermano, podría haber sido hasta incluso una imagen que muchos podrían haber catalogado de ridícula. Un rey entrando en un burro. Ni siquiera había un camello para ese rey, un caballo. Era un burrito, hermano. Nunca nadie lo había montado. Y le tuvieron que poner como montura la ropa de la gente. Pero déjame decirte que ese que entró en un pollino, ese Cristo que entró y que no se dieron cuenta quién era, viene en un caballo blanco. Y ya no viene como sacrificio, sino que viene como rey a vencer y a poner a todos sus enemigos como estrado a sus pies. El Apocalipsis en su capítulo 19, en su versículo 11, dice: entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo:
todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y de carnes de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermano, aquel Mesías que un día vino en un pollino y que vino como un cordero para ser degollado, para hacer propiciación por nuestro pecado, viene en su caballo a destruir a sus enemigos y a ponerlo por estrado a sus pies. Y la pregunta es entonces, ¿adoras al verdadero Jesús? ¿Estás adorando al Hijo de Dios? ¿Eres el Hijo del Dios verdadero? ¿O te ha creado un Jesús diferente al Jesús de la Biblia? ¿O adoras a ese Jesús de amor que no rechaza a nadie? Perdón, que no rechaza la conducta de nadie. Así, porque Jesús no rechaza a nadie. Que no rechaza la conducta de nadie. Que no hay que hacer nada. ¿A quién adoras? ¿Al Jesús light? ¿Al Jesús norteamericano? Si usted lo quiere poner así. Porque en Estados Unidos son todos cristianos. Abortan y son cristianos porque Dios ama a todos. Son ladrones pero son cristianos porque Dios ama a todos. ¿Y los perdona? Claro, Dios ama, perdona. Pero Él no mora en el pecado. Entonces, nuevamente te pregunto de nuevo, ¿adoras al verdadero Jesucristo? ¿De verdad estás gritando Hosana al verdadero Señor? Tal vez este sea un momento, hermano, para que te pongas a reflexionar en tu vida, y tú más que nadie sabes. ¿Realmente estás adorando al Dios de la Biblia? ¿Al Jesús de la Biblia? ¿Al fiel y verdadero? ¿O estás adorando a ese Jesús que te contaron? A ese Mesías que querían hacer rey en esa época. Yo creo que es un buen momento, una buena época, para que medites hoy en quién estás confiando, a quién estás adorando. Porque como te dije, ese que venía en un pollino, mañana viene en un caballo. Ese que venía a traer paz, a traer salvación, mañana viene a traer destrucción, condenación para todos aquellos que no creyeron en Él. Y esta semana tal vez, hermano, puedas tú reflexionar en su pasión, su sacrificio, su crucifixión y su resurrección. Así que te dejo con esa incógnita, hermano, con esa inquietud en tu corazón. ¿Estás adorando a Jesús, al de la Biblia? ¿O te creaste tu propio ídolo al que le pusiste Jesús? Vamos a orar. Padre bendito, Dios del cielo, gracias por este momento que podemos meditar en tu palabra, Señor, en esta semana que es tan relevante para nosotros los cristianos, en esta semana en que nos acordamos, Señor, que, Señor, descargaste toda la ira en tu Hijo y que por esos sacrificios hoy tenemos paz para contigo, Señor. Gracias, Señor, porque para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. Pero qué importante, Señor, es saber a quién adoramos. No nos dejes, Señor, ser como aquellos hipócritas que gritaban Hosana y al otro día, 2 días más tarde, gritaron crucifícalo. Porque Él no era el que nosotros esperábamos, no cumplió con nuestras expectativas, así que crucifícalo.
Te pido, Señor, que puedas dar el discernimiento a cada persona que esté escuchando este mensaje, mis hermanos de mi iglesia, o si por alguna casualidad alguien más lo escucha. Gracias, Señor, porque nos hablas aún hoy y nos permites, Señor, dar gracia para aquellos que la necesitan y la esperan, para que ese día en que venga el jinete con su caballo, aquel fiel y verdadero, no venga destrucción sobre nosotros, sino que sea el día de nuestra coronación. Gracias te los doy, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermano, que el Señor nos bendiga. Vamos ahora a escuchar una alabanza. En Jesucristo, mártir de paz. Sé que no es la versión que solemos cantar en nuestra iglesia, pero lo invito a que la cante. Creo que es el himno 314 de nuestros himnarios, así que la cantamos y quedamos despedidos. Que el Señor nos bendiga.